Hola, amigos y amigas. Hoy os presentamos un nuevo tiempo verbal. Dicho tiempo verbal es el simple past o pasado simple. El pasado simple se hace de dos formas distintas. Por un lado encontramos los regular verbs o verbos regulares, que como su nombre dice, se hacen añadiéndole al infinitivo, se le añade el sufijo ed, que es como dice la regla. Por otro lado encontramos los irregular verbs o verbos irregulares. Estos verbos son irregulares ya que no siguen la regla de añadir ed al infinitivo. Son 256 verbos distintos, los cuales veremos más adelante. Los verbos regulares hacen su forma afirmativa igual desde I hasta they. Por eso diremos I work, you work, he worked, she worked, it worked, we work, you work y they work. En el caso de la forma negativa, necesitaremos la ayuda del auxiliar did, que es el pasado simple del verbo do, el cual usábamos para hacer la negativa en el presente simple. Además, le añadiremos el adverbio de negación not. Por ello, podremos decir did not o didn't, que es la forma contraída y más coloquial, en todas sus formas, más el verbo en infinitivo. Así tendremos I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work y they didn't work. En el caso de la forma interrogativa, lo que haremos es anteponer el auxiliar did al principio de la pregunta. Después irá seguido del sujeto, más el verbo en infinitivo, más los complementos y por último pondremos la interrogación. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did it work? Did we work? Did you work? Did they work? Para este tipo de preguntas tendremos respuestas cortas, que son las que se contestan con yes o no, seguido del sujeto más did o didn't. Un ejemplo. Did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos regulares. Arrive, arrived, carry, carried, clean, cleaned, disappear, disappear, empty, emptied, help, helped, like, liked, listen, listened. Al hacer un verbo en forma regular de forma escrita, tenemos que tener en cuenta su terminación, ya que pueden sufrir algunas alteraciones. Esto es lo que se conoce como spelling rules. Como ya sabemos, al infinitivo forma base se le añade ed. Ejemplo, walk, walked, play, played. Si el verbo acaba en e, solo le añadiremos una d. Ejemplo, like, liked, move, moved. Por el contrario, si el verbo acaba en y y delante de ella tiene una consonante, la y cambiará a i latina y le añadiremos el sufijo de pasado ed. Ejemplo, carry, carried, study, studied. Si el verbo es monosílabo y acaba en consonante, vocal consonante, doblaremos la última consonante y le añadiremos ed. Por ejemplo, plan, planned, stop, stopped. Así vemos como a plan se le ha tenido que doblar la n y a stop se le ha doblado la p. También ocurrirá lo mismo en los verbos bisílabos o de demás sílaba, siempre y cuando el golpe de voz recaiga sobre la última sílaba y también terminen en consonante, vocal consonante. Un ejemplo claro de esto es el verbo travel, viajar, que termina en vel. Con lo cual, como el golpe de voz recae en la última sílaba, le doblaremos la L y le añadiremos ed, traveled. Aquí podéis ver algunos ejemplos más de spelling rules. Sí nos llama la atención que en study que la Y las hemos transformado en I latina y le hemos añadido ed. Sin embargo, en play no. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho antes, study antes de la Y tiene una consonante y en el caso de play tiene una vocal. Por consiguiente, siempre que
veamos una vocal antes de la Y en un verbo, cogeremos y añadiremos ed y no haremos ninguna transformación. Ahora damos paso a los verbos irregulares, irregular verbs. Estos verbos siempre presentan un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque hay que estudiar mucho, son muchos, la lista es muy larga. Mirad, estos verbos lo único que tienen es saber hacer el aprendizaje por listas más pequeñas. Algunos trucos que os doy para aprenderlos son los siguientes.